Desde luego que estamos en contra de la imposición unilateral de aranceles y estamos en defensa de la patria. Y hoy nos debe ocupar ese principal motivo, la imposición de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos a productos mexicanos a partir del día de hoy. El gobierno de Morena ha fallado y los aranceles de Estados Unidos confirma a un gobierno que improvisa y cubre sus errores con discursos nacionalistas. El gobierno de Morena anuncia medidas arancelarias sin decir a qué sectores, sin calcular plazos y sin consultar al Senado. ¿Dónde está la estrategia? ¿Saben cuántos empleos están en riesgo? 740,000 en la industria automotriz, 30% de nuestras exportaciones. Y mientras Morena habla de mercado interno, el peso pierde peso. El gobierno federal dice, México se respeta, pero son los trabajadores los que pagan el precio. Por cada día de aranceles, 12,000 empleos formales desaparecerán, mientras su Plan México cubre el 7% de las exportaciones perdidas. ¿Y dónde está su plan para los jornaleros de Michoacán que exportan aguacates? ¿O para las mujeres de Jalisco que empacan berries? Morena los está dejando solos, mientras se va a repetir consignas al Zócalo. Morena negocia de rodillas porque no sabe negociar. Nosotros, en el PRI, proponemos 3 acciones concretas, no discursos. Número 1, transparencia inmediata. Exigimos publicar el Plan B con análisis de impacto por sector, como hizo Canadá en 48 horas. Número 2, diplomacia parlamentaria, convocar al Congreso de Estados Unidos y Canadá para presionar en materias agrícolas y automotrices en sectores primarios y manufactureros. Número 3, auditorías binacionales, revisar flujos de armas y precursores químicos usando el capítulo 23 del TEMEC. Un México que negocie con poder y no con ocurrencias. Eso es posible. Lo hemos hecho antes y lo volveremos a hacer. Lo hemos hecho en los gobiernos priistas. Mientras ustedes improvisan, nosotros proponemos. El PRI está listo. Tenemos la experiencia y la capacidad para proteger los empleos y el futuro. El PRI está en contra de que el gobierno de Morena inicie una guerra de aranceles, lo que aumentará los precios de los bienes a los mexicanos y creará desempleo. En una guerra arancelaria estarían en riesgo 740,000 empleos de la industria automotriz. Por cada día de aranceles se perderían 12,000 empleos diarios. Morena no puede dejar solo al pueblo ante una guerra económica de esa magnitud. Y la irresponsabilidad no para ahí. Siguen polarizando y dividiendo al país. Convocar a un mitin político no es la solución al problema que tenemos enfrente. En lugar de que la presidenta de México acuda a los Estados Unidos y trate de negociar directamente, se esconde detrás de sus planes, donde el alfabeto le queda corto, planes que nadie conoce. Hoy estamos viviendo la peor crisis en México, política, económica, de inseguridad y violencia migratoria, que se debe al gobierno de Morena del señor López Obrador. Y mientras no se respete la autonomía al Poder Judicial, no vamos a avanzar. Lo que estamos viviendo es el resultado de ese mal gobierno. Enfrentar este reto es nuestra responsabilidad, pero ello no significa que renunciemos a señalar lo que está mal y los errores en que incurre el gobierno de la 4T. La crisis de consumo de drogas, de la cual nos acusan los americanos, tiene mucho que ver con la colusión del crimen organizado con el actual régimen. Es el resultado de la permisividad de abrazos y no balazos. Es resultado de un gobierno de Morena que prefirió voltear a un lado y hacer de cuenta que no existe un crimen organizado que viola, que secuestra, que mata, que extorsiona, que roba gasolina y que tiene aterrorizado a todos los mexicanos. Hicimos un esfuerzo serio por cumplir el compromiso que asumimos aquí en este pleno. Analizamos con rigor y con un esfuerzo de objetividad el documento que nos compartieron. Buscamos identificar cuáles eran las ideas centrales y procuramos, en un ejercicio de síntesis, compactar esas ideas para darle mayor impacto al pronunciamiento de este Senado de la República. Y debo decirlo también, buscamos eliminar lo que de plano nos pareció francamente absurdo. Le entrego en este momento al presidente el texto que nosotros estamos proponiendo. Yo le pediría que también aparezca en las pantallas para que haya constancia escrita del texto que Acción Nacional plantea como contrapropuesta al que nos fue amablemente entregado por la mayoría. Le entrego, presidente. ¿De veras vienen en ánimo de construir? Un segundo, no han echado a andar su reloj, senador Anaya, y como ha visto tiene hasta 6 minutos 40 y como ha visto esta presidencia ha sido razonablemente flexible. Pero
Si se hubiera planteado desde un principio de las intervenciones que estas fueran de 10 minutos, porque se avisó que serían de 5 minutos, yo no habría tenido ningún problema en modificar el tiempo de intervención. No, es que es injusto que haya intervenciones de más tiempo para un grupo parlamentario y de menos tiempo para otros grupos parlamentarios. Es un asunto de equidad elemental. Continúe con su intervención y echan a andar el reloj Yo le del voy a senador pedir los Anaya. 10 minutos que me dé el Y reglamento. yo ya dije que no los concederé y que a partir de los 5 minutos con 40 lo estaré interrumpiendo. O sea, a hasta los 6 anteriores con les 20. dio 7 minutos No. y a mí me va a dar 5 A ver, con paren, 40. regresen. Llaman a la unidad nacional, pero no dejan ni hablar al orador. Es que de veras, Permítame, senador esto Anaya, es increíble. regresen primero el reloj al minuto con 8 segundos en que estaba detenido el reloj de la intervención. A ver, no hay un debate con esta presidencia, ni debe haberlo. A mí me parece que... Cuando usted estaba en la oposición, lo único que pedía era que lo dejaran hablar. Un segundito, y no me dejaba. Y ahora que Un está de segundito. presidente, ¿no deja hablar? Un segundito, senador Anaya. No cambian. Lo único que yo estoy planteando es equidad para todos. Si todos intervienen 10 minutos, todos tienen Estamos el ante mismo una tiempo. crisis, Malú. Si alguien quiere intervenir por encima de los demás, eso no es atendible. No concedo ninguna intervención mayor. Por favor, a no me 5 suba la voz, minutos. porque yo a usted le hablo siempre con se lo- respeto. No se lo estoy No me diciendo suba a la voz. usted. Yo a usted le hablo con No respeto. se lo estoy diciendo a usted. Estoy diciéndole a la Asamblea que me está interrumpiendo y tengo que elevar el nivel de la voz. Entonces, senador Anaya, tiene usted 5 minutos y con la tolerancia que ha habido en otros casos que puede llegar hasta 6 minutos con 40. Adelante. Una moción de procedimiento, si me lo permite. Adelante. Lo digo con mucho respeto a la mesa directiva y al resto de mis compañeras y compañeros. Al senador Anaya le asiste la razón en cuanto al tiempo que se debe de tomar. Por lo tanto, de parte de Movimiento Ciudadano no habría ningún problema en que se tomara los 10 minutos que corresponde el reglamento. Muy bien. Cuando Movimiento Ciudadano presida la mesa directiva, le concederá 10 minutos a quien esté en el uso de la palabra. Esta mesa directiva anunció desde un principio varias cosas. Anunció que iba a haber la lectura del documento. Permítame, senadora Mayuli Martínez. Segundo, anunció que aunque no debería haber debate, porque es derecho de la presidencia fijar un posicionamiento frente a la delicada situación, me parecía importante que el debate se diera y que las posiciones de los grupos parlamentarios se expresaran. Permítame un segundo. Ahorita le voy a dar la palabra, permítame un segundo. Tercero, anunció que el acuerdo de la mesa directiva, ni la bancada de Acción Nacional, ni ninguna bancada en la mesa directiva planteó que las intervenciones fueran de 10 minutos. Pero en descargo de los compañeros de la mesa directiva, aquí al Pleno anunciamos cómo serían las intervenciones. Al inicio de la primera intervención era atendible que se planteara que todas las intervenciones fueran de 10 minutos. En este momento no es atendible porque sería profundamente injusto para todos los grupos parlamentarios que ya intervinieron. De cualquier manera, como va a haber 6 oradores a favor y 6 en contra, habrá tiempo más que suficiente. Y si quieren que haya varias rondas, sabrá las rondas que sean necesarias hasta que se desmayen de haber hablado. Aquí nadie rehúye al debate y lo único que esta mesa directiva quiere es tratar con igualdad a todos los grupos parlamentarios y sería absolutamente injusto darle más a un grupo parlamentario que a los grupos que ya participaron con anterioridad. Senadora Martínez, ¿con qué objeto? Claro. Presidente, ¿por una moción de ilustración? Sí, con mucho gusto. Sobre el documento que le entregó el senador Anaya ya está en la mesa directiva. Con mucho Si le pudiera gusto. dar lectura, por favor. Eso es perfectamente atendible y pido a la Secretaría que lea los 3 puntos específicos del pronunciamiento que en este momento... Y ya está también en los escaños de cada una de las senadoras y senadores. Absolutamente procedente. Doy lectura, presidente. El Senado de la República manifiesta su rechazo a la imposición ilegal, unilateral y arbitraria de los aranceles anunciados por el gobierno de los Estados Unidos. 2. El Senado de la República hace un llamado a la unidad en torno a la defensa de la economía de las familias mexicanas gravemente amenazada por las medidas impuestas. 3. El Senado de la República exhorta a los 3 órdenes de gobierno a que cumplan con su deber constitucional de brindar seguridad a los mexicanos, combatir el crimen organizado y proceder en el ámbito de su competencia en contra de cualquier servidor o ex servidor público vinculado con la delincuencia organizada. Senador Ricardo Anaya Cortés, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN. Bueno, como se puede ver, no se necesitaban 10 minutos y se ha desahogado la moción de ilustración. Adelante, senador. Un momento. Estaba en 1 minuto con 8 segundos la intervención del senador Ricardo Anaya. Pongan el tiempo en ese momento. Bueno, voy a empezar a intervenir con su permiso. Adelante. Y el cierre de nuestra propuesta era México somos todas y todos, la patria es primero. Yo lamento mucho, ¿podrían no interrumpirme? Sí, es que, perdón, un segundo, senador Anaya. Lo que pasa es que pedí que se pudiera el tiempo. Pero como no se le puede Permítame, adelantar a un cronómetro, voy a hacer uso de la voz. Permítame. Fíjense, va a ser que se consuma 1 minuto con 8 segundos. Permítame. Vean nada más a lo que hemos llegado. Permítame un momento. Permítame un momento. Permítanme un momento. Permítanme un momento. A ver, senadoras, senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, si quieren decir algo, pueden alzar la mano y con mucho gusto les concedo el uso de la palabra. Si lo que quieren es estar interrumpiendo, pues no avanzamos. Si lo que quieren ustedes es hablar cuando quieran, como quieran, donde quieran, el tiempo que quieran, cuando presidan la mesa directiva lo harán. Como en este momento no es así, adelante con su intervención, senadora Anaya. Fíjense, ante probablemente la crisis más severa que ha vivido México en décadas, está más preocupada la presidencia por limitar el debate que por construir un acuerdo y un consenso. Es verdaderamente increíble.
Hemos hecho una propuesta, estamos dejando constancia por escrito que queremos mandarle un mensaje a los Estados Unidos de que hay un cierre de filas del Estado mexicano. Ojalá haya apertura de que podamos construir un texto sin adjetivos en un tono republicano para mandar ese mensaje. Dicho lo anterior, nosotros lo dijimos muchas veces, que no había que minimizar esta amenaza de la imposición de aranceles del 25%. Y sé que no les va a gustar lo que les voy a decir, pero nosotros tenemos muchísima experiencia lidiando con un régimen de corte populista. Porque eso es el gobierno de Trump. Populismo de derecha, pero al final populismo. ¿Y qué pasa cuando a un régimen populista lo tratas de convencer con razones, con argumentos, con datos, con cifras? Lo que sucede es lo que nosotros vivimos durante 6 años. Te van a contestar esta cantaleta. 4 cositas. 1, lo ofrecimos en campaña. Eso nos dijeron hasta el cansancio con la reforma judicial. 2, ganamos las elecciones. 3, tenemos mayoría en ambas cámaras. Y 4, sobre su reflexión, datos, cifras, tenemos otros datos. Hoy ustedes se enfrentan exactamente a lo mismo que nosotros nos enfrentamos en los últimos 6 años. Les dijimos que no iba a funcionar darle a Trump cifras, datos, razones y argumentos de que los aranceles los paga el consumidor, que había inflación, que iba a lastimar al consumidor estadounidense. ¿Y qué les contestó Trump? Lo mismo. Les dijo que por si no se enteraron, lo propuso en campaña, que ganó las elecciones, que tiene mayoría en ambas cámaras y que él tiene otros datos. Si eso no funciona frente a un régimen populista, ¿qué sí funciona? Lo aprendimos en este Senado la semana pasada. Llegó una iniciativa firmada de puño y letra de la Presidenta de la República para prohibir el despotismo a partir de 2027. ¿Qué hizo que la mayoría reculara y la moviera al 2030? ¿Acaso fueron argumentos, cifras, razones, datos? No, fue el riesgo de perder la mayoría en el Congreso. Para cuidar la mayoría con uno de sus aliados, decidieron hacer la modificación. Pues eso es lo único que puede funcionar en Estados Unidos. Se los digo con cariño y con respeto. Ese documento de 5 páginas ni lo va a leer Trump. Y el discurso del domingo no le interesa a Trump. ¿Saben qué sí lo puede hacer cambiar de opinión? Perder la mayoría en el Congreso, y su mayoría es más frágil que la de ustedes. Si él pierde 3 congresistas republicanos, pierde la mayoría. Si pierde 4 senadores, pierde la mayoría. Entonces, ¿qué hay que hacer con inteligencia? 3 cosas. La primera, imponer aranceles de regreso donde más le duela, no a todos los consumidores gringos, a los votantes de esos congresistas. Y cuando a ellos le ponga en riesgo su escaño, la presión vendrá de dentro. Y me van a decir, es que Estados Unidos solo nos exporta el 16%. Fíjense que hay estados como Nuevo México que nos exportan el 70%. Ahí sí duele. Hay estados como Texas que tienen 40 congresistas. Ahí sí duele. Paso número 1, no los discursos en el Zócalo. Imponer aranceles con inteligencia y de manera focalizada. Punto número 2. Lo que hemos venido pidiendo por escrito, convocar a una reunión interparlamentaria. ¿No vieron cómo trató Trump al presidente de Ucrania? No lo van a convencer con razones. Convoquemos una interparlamentaria y abramos el diálogo nosotras y nosotros con nuestros pares norteamericanos. Senador Anaya, le pido concluir. Concluyo en 1 minuto 45 como los demás. No, lleva ya 6 minutos 16 segundos. Y concluyo. Convoquen a la interparlamentaria con los mejores perfiles de este Senado, de todos los grupos parlamentarios, y vamos a provocar que la presión venga de dentro. Y tercero, y concluyo, el elefante en medio de la sala. Reconozcan que en buena medida esta es una crisis autogenerada, que los abrazos no balazos están cobrando factura. 1 mes de combate al crimen organizado no borra 6 años de abrazos a los delincuentes. Hagamos un compromiso de que eso se sostenga como política pública todo el sexenio. Estamos a favor de México, la patria es primero. Es cuanto. Hoy es un día política y socialmente importante para el Estado mexicano, para la República. Y el Senado de la República es la expresión genuina de lo que es nuestra nación republicana. Ciertamente es un tema del Estado mexicano la decisión unilateral por parte del presidente Trump de imponer aranceles a todas las exportaciones de México, excepto algunos productos bajo el régimen de minimis y productos humanitarios y personales. Pero hay que declararlo claramente, porque no está expresado en el pronunciamiento que fue hecho cuidadosamente para sumar a todos, y que no veo razón por la cual no se sumen todos los grupos parlamentarios. Lo que no dice el documento es que el sustento que está señalando el gobierno norteamericano en él es absolutamente falso, y eso tenemos que señalarlo. Es una justificación banal que nada tiene que ver con el acuerdo comercial, que por cierto violenta el 2.4 del propio tratado. Es falso que México haya fallado en frenar la peligrosa actividad de los cárteles mexicanos y el flujo de drogas, como dice, reitero, a manera de justificación, el documento protegiendo a la nación
con base en la Ley de Poderes Económicos en caso de emergencia internacional suscrito por el presidente Trump. Es falso porque en México, en 4 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha hecho actos verdaderamente históricos en el combate a la delincuencia organizada. Lo que no se hizo y nos manchó está ya purgando, esperando una sentencia, y se llama el queridísimo amigo de muchos de ustedes, García Luna. En realidad, senadoras y senadores, debemos de señalar claramente que el gobierno estadounidense no ha respondido a la oportunidad que le dio el pueblo norteamericano para combatir a las principales organizaciones que distribuyen la droga en su territorio, conocidos como brokers, y que se ha convertido hoy en un problema de salud pública en Estados Unidos. Digámoslo claramente, el trabajo soterrado, silencioso de los cárteles de la droga en Estados Unidos es más letal que la denominada brutalidad de los carteles mexicanos. Desafortunadamente, allá prevalece la máxima del capitalismo, la llamada ley del mercado. Sin demanda no hay oferta. A lo largo de toda la frontera, hay que admitirlo, entre México y Estados Unidos tiene lugar uno de los comercios más perniciosos, aunque con implicaciones desiguales para una y otra nación. Mientras de este lado se queda la sangre y la violencia, en otro impera la logística y la insaciable avidez de consumidores, cientos de miles de consumidores, todo envuelto por un manto de corrupción que en más de 60 años no se ha combatido en los Estados Unidos, desgraciadamente. En el pasado fue el imperio de la mafia italiana, después el imperio de cubanos y colombianos, hoy es el imperio de los mexicanos. ¿Y quién se quedó con la riqueza del imperio? ¿Quién realmente está consciente de los que estamos acá que después de desmantelar el imperio colombiano bajó el consumo y la producción de cocaína? Cambió de dueños y la respuesta no está aquí, la respuesta está en Estados Unidos y todos lo sabemos. Compañeras y compañeros, hagamos conciencia plena. Ese es el verdadero poder de la ecuación. Mientras existan cientos de miles de consumidores sin ninguna acción por parte del gobierno de los Estados Unidos, siempre va a existir el tráfico de drogas. Sí puede concluir, Por ello, más allá de las implicaciones económicas que va a tener en las 3 economías de los 3 países, debemos en este Senado, de manera enérgica, categórica, porque es inadmisible dar por válidas las justificaciones establecidas en el documento que suscribió el presidente Trump de manera unilateral y que pone en duda algo que en México se está combatiendo plenamente. Me quedan 20 segundos, suficientes para decirles. Vamos a anotar las 2 propuestas que acaba de hacer un senador para el Plan B. Pero de nada va a servir el Plan B frente a actitudes mezquinas y que atentan contra lo que dice ahí, que la patria es primero. Para responder a una evidente alusión implícita. Adelante, hasta por 2 minutos. ¿Se refiere a la actitud mezquina? No. Ah. Sí, es que eso dijo. Yo no dijo frente a Con una su actitud permiso, mezquina. presidente. Un momento, porque sí quiero aclarar. Dijo, las 3 propuestas de un senador serán incluidas y se refería a mí. Bueno, en primer lugar, corresponde a esta mesa directiva el trámite a las propuestas. No le corresponde a quien hace uso de la tribuna. Segundo, yo lo que escuché, por eso preguntaba, pero si la alusión implícita tiene otro contenido, ya de todos modos otorgué el uso de la palabra. Adelante, senador Anaya. Yo quiero, con su permiso, hacer una reflexión con ustedes. Este es un momento muy delicado en la vida del país. Si estos aranceles se sostienen en el tiempo, y planteo esa condición porque el presidente de Estados Unidos es impredecible, con suerte y mañana cambia de opinión y los vuelve a pausar, pero si se sostienen en el tiempo, la economía mexicana va a enfrentar una crisis sin precedente en las últimas décadas. Hay quien ha dicho, pero es que a otros países se les han impuesto aranceles similares. El problema es que México le exporta a Estados Unidos más del 80% de lo que exportamos. Y casi el 40% de nuestro PIB son las exportaciones. No podemos acompañar el texto que ustedes presentaron porque trae francos absurdos. Les voy a poner un ejemplo porque me quedan 50 segundos. ¿Cómo pueden suscribir ustedes? De verdad, les debería dar vergüenza el último párrafo que dice que apoyamos las medidas que se anuncian el próximo domingo. Es que es un insulto a la inteligencia de este Senado. ¿Cómo se pueden comprometer a apoyar algo que no conocen? Por eso presentamos por escrito 3 párrafos que implican un cierre de filas del Estado mexicano
frente a una actitud arbitraria e ilegal del gobierno de Estados Unidos. Que quede constancia. Estamos ante un gravísimo peligro, el castigo arancelario. Estamos ante un gravísimo peligro de un colapso económico por culpa de los narcopolíticos de Morena. El castigo de los Estados Unidos a México se debe a que los narcopolíticos de Morena se asociaron, valga la redundancia, con varios cárteles. No veo aquí al senador Esquer, la oreja de AMLO, pero quiero decirle que los mexicanos sabemos de los pactos de López Obrador y de Andrés López Beltrán, su hijo, con los cárteles de la droga. Los financiaron para llegar, sostenerse en el poder y para que Sheinbaum también llegara al poder. Al hijo de López Obrador, al tal Andy López Beltrán, le importa más su asociación con los cárteles que hundir a las familias mexicanas, que hundirlas en una gravísima crisis económica. Les voy a leer una parte de lo que dijo Estados Unidos sobre lo que está pasando en México. Gravísimo lo que está diciendo Estados Unidos, porque como ustedes saben, queridas familias mexicanas, el país vecino, los Estados Unidos, tiene los mejores sistemas de inteligencia del mundo. Y lo que está diciendo Estados Unidos, lo voy a traducir, es que las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas son líderes mundiales en el tráfico de fentanilo. López Obrador decía que no se hacía fentanilo aquí. Lejos de eso, son líderes los cárteles mexicanos en el mundo en el tráfico de fentanilo. Esto es por culpa de López Obrador y ahorita por culpa de Andy López Beltrán. También dice Estados Unidos que el gobierno de México ha ofrecido, vean qué grave, un paraíso seguro para que los cárteles fabriquen y transporten drogas. ¡Qué grave! Es un parteaguas en la historia de México. ¡Qué vergüenza internacional! Quedan la bancada de los mafiosos y narcomorena exhibidos y expuestos como lo que son, narcopolíticos. También dicen los Estados Unidos que esa alianza, la de los cárteles y el gobierno mexicano, ponen en peligro la seguridad nacional de allá, porque la seguridad nacional de aquí pues está hecha a pedazos. Dice el gobierno de Estados Unidos que los cárteles mexicanos de la droga son conocidos por su extrema brutalidad, corrupción y control sobre regiones enteras de México. Eso dice Estados Unidos. Por eso los Estados Unidos va a castigar a México, porque el gobierno de México, de Morena en particular, se asoció con los cárteles mexicanos, con nombre y apellido, Andrés Manuel López Obrador, Andy López Beltrán y Claudia Sheinbaum, dejando pasar todo porque gracias a ello llegaron al poder. Obviamente, no es con mítines ni con el himno nacional cómo se va a resolver esto. Señora Sheinbaum, presidente, tenga inteligencia y carácter, llame al presidente de Estados Unidos y haga lo correcto. Lo correcto es romper la asociación de Morena con los cárteles. Lo correcto es anular el narcopacto. Pero no lo hace, porque a los cárteles, ustedes, bancada de mafiosos, les deben todo. Esto se podría solucionar de inmediato si la presidente se compromete a romper su asociación con los cárteles. Se terminó su tiempo, senadora Telles García. Ya le hicieron mucho daño a México. Se terminó su tiempo, senadora Telles García. Me faltan unos segundos. No, no le falta ninguno. Termina los 5 minutos. Aquí dice, la patria es primero. No dice Morena es primero. Aprendan a leer. Los convoco, mexicanos, a la unidad contra los narcopolíticos de Morena. Contra los narcopolíticos que tienen a las familias mexicanas indefensas entre los cárteles y los aranceles. La patria es primero. Fuera los narcopolíticos de Morena que tienen en peligro a México. Voy a acudir a la Fiscalía General de la República porque la impunidad de la lengua no la voy a permitir. A mí ninguna mujer traidora y corrupta va a venir a decirnos que nosotros pertenecemos a un grupo que se llama, ella dice ser representante de los medios de comunicación, y yo quiero decirle, presidente, que haré llegar a usted mi solicitud para que la Fiscalía General de la República me investigue y me cite para que esta señora demuestre, porque se siente muy valiente, la impunidad de la lengua tiene límites. Ustedes son verdaderamente los hijos de Victoriano Huerta, queriéndome cortar la lengua como lo hicieron a Belisario Domínguez. Usted, Noroña, hijo de Victoriano Huerta, queriendo cortar la lengua de la oposición como lo hicieron a Belisario Domínguez. Son una vergüenza. Y usted, Félix Salgado, se aguanta y va a seguir escuchando las verdades. Nada de... Bueno, no hay ninguna moción de orden. Quien pone el desorden pide moción de orden y sigue generando desorden. No le acepto la falta de respeto a esta presidencia, que lo único que está pidiendo es que presente las pruebas de sus aseveraciones. Quiero hacer un exhorto a la Asamblea para que no caigamos en las provocaciones típicas de la derecha, donde a través del engaño y la carroña
lo único que buscan es sacar raja de un momento crucial para el país. Fíjense nomás, qué curioso, ahora que la patria nos necesita, lo que ellos hacen... Senador Ricardo Anaya, no puede seguir permitiendo que haya policías buenos y policías malos. La bancada de Acción Nacional tiene que actuar con responsabilidad. Pidieron un tiempo para discutir y para analizar el documento. Han presentado una propuesta. La vamos a poner a consideración con toda seriedad al Pleno y cada que intervienen compañeros, compañeras de Acción Nacional, particularmente una de las personas integrantes de la bancada, injuria, insulta, falta al respeto, interrumpe, quiere hablar cuando quiere, como quiere, en las condiciones que quiere. Hay una falta de respeto permanente. Termine primero, senadora Julieta Ramírez, y luego le daré la palabra al senador Anaya. Le preguntaré con qué objeto. Adelante, senador. Lo que buscan estos cuervos carroñeros es reventar la Asamblea. Es lo único que les interesa. Ahora resulta que esos a los que les decían desde Washington a quién invitar a comer y a quién no, resulta que quieren venir a dar clases. Un segundo, senadora Ramírez. Son simpáticas. Les dicen cuervos carroñeros y les parece falta de respeto, pero aplauden que nos estén diciendo narcos permanentemente sin ninguna prueba. Basta de sus insultos. Termine, senadora Julieta Ramírez. Ahora resulta que los que se enriquecieron con el cabildeo de Odebrecht, en el cabildeo de la reforma energética de Peña Nieto, son los que vienen a hablar aquí de soberanía, por favor. Y luego aparte dicen que llevan 5 años aguantando a un gobierno populista. Oigan, pues que no vivía en Estados Unidos usted. ¿Cuál gobierno populista aguantó? Porque aquí en México no estaba viviendo, ¿eh? Usted estaba estaba siendo perseguido por la justicia y prefirió huir. Termine. Dejen de jugar a este juego del policía bueno y policía malo. Ahí está Ricardo Anaya, que habló más de 3 veces, habló 3 veces, quiso volver a hablar, luego otra vez, pero es un mecanismo típico de la derecha para reventar las asambleas. Ya los conocemos, no hay que caer en sus provocaciones. Que continúen las asambleas. Si realmente quisieran cerrar filas, lo estarían haciendo. Pero la realidad es que lo único que quieren es provocar y romper la asamblea, y no se los vamos a permitir porque a la patria no se le regatea. Le digo por qué quiero el uso de la palabra, porque usted me aludió. ¿Tengo el uso de la palabra? No, yo no lo aludí. Yo lo que pido es que la Coordinación de Acción pero sí Nacional me ponga aludió, orden en su presidente, bancada. y por eso lo le pido la aludí palabra. en la medida que es coordinador de la bancada. Está muy bien, la me aludió alusión, y la por eso alusión pidió la explícita palabra. de la No, senadora señor. Julieta Es que mire, Ramírez. usted interviene Tiene en la el palabra. debate, Tiene la palabra. se mete por la puerta de atrás, pido la palabra porque usted me aludió, ¿está claro? Bueno, entonces no se la otorgo. Sigue en el uso de la palabra el senador Javier Corral Jurado. Le había dado la palabra y no quiso hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el senador Javier Corral Jurado. Adelante, senador. Por eso, senador, ¿quiere hacer uso de la palabra por alusiones de la senadora Julieta Ramírez? Bueno, no, adelante, senador Corral Jurado. No quiere. Adelante. No, lo que quiero es que oiga que quien decide, quien determina si hubo o no alusión es la presidencia. Puede compartir o no mi criterio. Puede compartir o no mi criterio, pero mi criterio es que no lo aludí. Adelante. Procedo, presidente. Reglamento del Senado de la República, artículo 78. Primero, en el desarrollo del debate se concede la palabra a un senador cuando se le alude de manera personal. Para estos efectos, el solicitante interviene inmediatamente después del orador. 2. En el caso de alusiones personales, deben haberse hecho de manera nominal o de modo que no quede duda que el solicitante ha sido mencionado. No se consideran alusiones las referencias a personas morales. Es cuanto, presidente. Si lee también la parte del artículo donde dice que es la presidencia quien determina. Así es una facultad de esta presidencia. Capítulo quinto del uso de la palabra. Capítulo quinto del uso de la palabra, artículo 76. Los senadores hacen uso de la palabra en tribuna previa autorización del presidente, de acuerdo con el orden del día para los siguientes efectos y sujetándose a los tiempos que para cada caso se indica. Referencia a alusiones personales hasta por 5 minutos. Bueno, como pueden ver, es facultad de la presidencia determinar si hay alusión o no, y esta presidencia ha determinado que no hubo alusión personal. Adelante, senador Javier Corral. Antes, permítame, senadora Malú Micher, ¿con qué objeto? Senador, de procedimiento. El llamado que estamos haciendo para construir una patria distinta, y creo que todos los grupos parlamentarios están de acuerdo en que tenemos que avanzar en una patria distinta, es sin estas ofensas. Yo no voy a permitir que a usted se le diga llorón. Yo no voy a permitir que a mí se me diga narcolegisladora. Pero este país tampoco va a permitir que la traidora a la patria siga gritando como si estuviéramos en la central camionera. Este es el Senado de la República. Yo represento los intereses del pueblo. Yo represento una parte de la patria que quiere un país distinto y no sometido a Estados Unidos. He escuchado con mucha atención la propuesta de Acción Nacional sin insultos. He escuchado la propuesta de Movimiento Ciudadano sin insultos, pero no voy a permitir que a usted ni a ninguna de mis compañeras y compañeros de este Senado de la República se nos siga ofendiendo y además se siga mintiendo a la nación. No le voy a permitir nunca más estas sesiones ofensivas, difamatorias y sobre todo que no construyen patria. Por su atención, muchas gracias, senador. El llamado de atención hecho por la senadora Micher es totalmente atendible.
Acción Nacional ha presentado una serie de propuestas, con todo respeto, con su punto de vista, con las consideraciones argumentativas que ha considerado conveniente y se le ha brindado inclusive más del tiempo correspondiente. Ahora, inclusive las mociones de ilustración que solicitaron se les fueron otorgadas. Cada que se les pide que dejen de faltar al respeto, la respuesta es subir el tono de la majadería y de la insolencia, y se está envileciendo el debate en esta Cámara de Senadores, y eso es inaceptable. Y quien encabeza el Grupo Parlamentario de Acción Nacional debe hacerse cargo de su grupo. Adelante, senador Corral Jurado. Muchas gracias, presidente. Les agradezco a todos su atención. Es muy vergonzoso el momento que se protagoniza en el Senado de la República en medio de un momento tan delicado, de tanta fragilidad como pueblo y como nación, ya no digamos como república, frente a los Estados Unidos. Pido, presidente, pido por favor, presidente, que se instaure el respeto y el orden y se regrese el tiempo de mi intervención, presidente. Sí. Esta presidencia sigue emplazando al Grupo Parlamentario de Acción Nacional a respetar las normas de esta Cámara de Senadores. La manera en que permanentemente se está injuriando a quien está en la tribuna, interrumpiendo, buscando descarrilar la sesión es una conducta tachable e inaceptable, censurable. Pongan de nuevo el tiempo del senador Corral, por favor. Alguien va a vender leche por aquí, pero ya es muy tarde. Adelante, senador Corral. Compañeras y compañeros. Parece que hay interés de la recolección de la basura, de hacer una tarea fuera del tiempo. Así es que el buen juez por su casa empiece por recoger la basura en su grupo parlamentario. Quien no debe ser grosero es quien está interrumpiendo permanentemente las sesiones, injuriando, faltando al respeto, y ustedes lo validan permanentemente. Declaro un receso hasta que se restablezca el orden. Es correcto, presidente.